A ver, vamos a contactar con Alberto Sladoña. Hasta Buenos Aires. Yo ya estoy contactado. Ya no necesita. Alberto, buenos Envío días. señales desde el otro mundo. Sí. ¿Qué tal? Hola. Vengo desde el mundo de los objetos voladores no identificados. ¿Eres socialista? Buenos días Buenos días. a cada uno de ustedes, a Jesús, a Faustino, Buenos días, Alberto. ¿Cómo a sigue? Ida, a Edmundo y a todo el universo que nos rodea. Buenos días. Y los que no nos rodean se lo pierden. Eso sí. No, vi que ustedes están hablando sobre un índice, ¿cómo era? Es un índice de impunidad. Índice global de impunidad en México. Se hace cada año. Bueno, entonces ustedes están hablando de un índice de ¿cómo era? De impunidad. Impunidad. En principio yo no es un tema del cual me ocupo porque vivo impunemente la vida. Entonces no he trabajado eso. Considero que en algún momento tendré que estudiar un poco más en detalle las articulaciones entre la vida y las estadísticas. Solamente les quería hacer respecto al tema dos comentarios. El primero es que vivimos en un mundo que es pero tan impune, que además ahora se mide la impunidad y se hace un campeonato internacional. Qué fuerte lo que estás diciendo. Donde lamentablemente otra vez tenemos una competencia entre México y la Argentina. Es cierto que México lleva años acumulando experiencia impunemente, pero en los últimos tiempos, hace una semana, dos, una de las cosas terribles de la impunidad de la Argentina es que mataron a un niño de 12 años en la provincia de Tucumán de un balazo en la cabeza porque era sospechoso. El niño no llevaba ningún arma, el niño no había asaltado a nadie, venía de ir a ver una competencia que se hace en su colonia, y para colmo, la impunidad suma más impunidad, porque las autoridades dicen, ¿cómo es posible que una familia deje que a la 1 de la madrugada ese niño esté andando en la calle? O sea, le pegan un balazo en la cabeza, cayó obviamente muerto instantáneamente. Intentaron hacer una parodia de que en el hospital lo habían reanimado y ahora la responsable es la familia. Entonces, me parece que es un tema, por lo menos que a mí como psicoanalista me interesa abordar, el terreno de la impunidad, ¿no? Donde está lo que no es punible y lo punible, ¿no? Pero ¿cómo establecer? Estoy dialogando con ustedes, no, estoy muy tomado por la muerte de este niño, y a esa impunidad se le suma otra que hoy se ha descubierto en la Argentina, que el ministro de Justicia le envió no sé si a la Corte Suprema, creo que a la Corte Suprema, una recomendación para que libere a 96 presos, porque impunemente dicen que las cárceles argentinas están repletas de gente y entonces hay que hacer espacio. A uno de los que pretenden mandarlo con domicilio, con pena domiciliaria cerca de su casa, es nada más y nada menos que al Tigre Acosta, que entre otras cosas asesinó a 5.000 personas durante la dictadura militar y que más tarde, eso ustedes lo pueden ver en el cine, fue uno de los organizadores de lo que se conoció como el Clan Pucho o Puccio, que era una familia
que se dedicaba a secuestrar personas para obtener dinero y para evitar problemas después mataban a sus secuestrados y se hacían pasar, entre comillas, como si fueran guerrilleros. Entonces, en este panorama de impunidad, ¿no? ¿Cómo moverse si estamos frente a una normatividad patriarcal que es depredadora, que es misógina y que para colmo intenta ser transformada, mutada, cambiada por estas nuevas cuestiones que plantea la impunidad, como es la posibilidad que ya está planteado en los Estados Unidos de una nueva jefa de los servicios de seguridad nacionales de Trump, el uso más intensivo de los interrogatorios llamados intensos, es decir, Sí, el uso de la tortura. la señora que se hace cargo de la CIA desde ayer, entre sus antecedentes desde 1985, está clasificada casi como vida privada. Era una de las responsables de los temas más severos, más sangrientos de tortura. Sí, sí. Y tortura. Sí, y a eso se le sumaba que era la administradora de no solamente de Guantánamo, sino de otra cárcel clandestina que tienen los Estados Unidos en otro lugar del mundo que ahora no recuerdo exactamente. Pero entonces, ¿cómo abordar, cómo analizar la impunidad en este marco? ¿Qué es lo punible? ¿Qué es lo no punible? Hace 10 años, más o menos, era punible, por lo menos punible, que alguien torturara a otra persona. Hoy no lo es. Hace 10 años, por lo menos, se pretendía que los sistemas policiales respetaran, entre otras cosas, a los niños. El día de ayer la Corte Suprema de México acaba de autorizar que ahora ya no tiene que tener ningún permiso la policía para detener y revisar cualquier vehículo que se le ocurra. Y hace una semana... Imagínate nada más lo que eso significa, ¿eh? Habitaciones también, ¿eh? Perdón, Aida, no te escuché, ¿qué decías? Ya también puede ser no nada más en automóviles, sino también en casas. Ah, claro, exactamente. Bueno, entonces, y después de lo que ocurrió hace una semana, creo en Veracruz, donde una familia fue acribillada y después apareció como siendo responsable de un enfrentamiento que nunca hubo, pero los mataron. Y entonces, ¿cómo encaramos la impunidad cuando aparece ese absoluto de la muerte? Porque las personas que fueron, el niño que fue asesinado en Tucumán, las personas que fueron asesinadas en Veracruz, simplemente para tomar dos casos, ¿no? De la muerte ya no vuelven. ¿Cómo? Es una pregunta que hago en esta mesa. ¿Cómo impacta eso en la actividad del analista cuando tiene que hacerse cargo de alguien que lo va a ver porque está afectado por un duelo? ¿Cómo queda el duelo cuando aparece como una parte del mismo la impunidad? Quiero aclarar una cosa, que alguien muera de forma impune, es claro que para un analista lo grave es que murió, no la impunidad, pero si a la muerte, que puede ser por causas naturales o de otro tipo, se le suma como una causa más la impunidad, matar comienza a ser algo que no tiene pena. Está muy claro, o sea, que... te remontaría yo a las series cinematográficas, James Bond, el agente 007, con licencia para matar. Ah, sí. ¿Sí te acuerdas, no? Ah, sí, claro, sí, yo soy joven. Los que no se deben acordar de James Bond son algunos de los que están ahí en la mesa. La patente de corso que se les daba a los piratas. La patente de corso, otro sí. Permiso para matar. Claro, pero la cuestión es cuando esto
y esta es una de las cosas graves. Yo creo que, miren, yo insisto en algo, no nos hagamos pentecosteses en México. Creemos que esto de lo que voy a hablar son solamente problemas de los pinches argentinos. Por ejemplo, que la muerte de este niño recibe una especie de consenso de la población porque hay que detener a como dé lugar a los delincuentes. En México nos preguntamos siempre qué ocurre, no solamente de que, por favor me corrigen si estoy exagerando, creo que en Puebla no se notó el efecto del paro de las mujeres del 8 de marzo, ni tampoco se notó en el DF, ¿no? a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en España, que Que fue sorprendió a todo tremendo el en mundo. Valencia, en Barcelona, sí, sí. No, Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, fueron de este a oeste y de norte a sur en España. Y Tremendo. en Bilbao hubo una manifestación que les sugiero verla porque son miles de mujeres, alrededor de 35.000 dicen, no me interesa mucho la cantidad, pero ahí se ve una multitud de mujeres que reinterpretan a través de un coro una canción de la guerra civil y entonces cantan esa canción y muestran que las manifestantes tienen en el seno del lugar donde estaban reunidos una escultura que era una escultura moebiana, una escultura de banda de Moebius, o sea, una escultura que articula de otra forma adentro y afuera. Bueno, en la Argentina también se dice, no sé si fue así, que fueron alrededor de 400.000 mujeres aquí, por lo menos en la capital federal, y otras más, no sé cuántas, en algunas ciudades del país, ¿no? Eh, pero entonces, en México creo que no hemos estudiado el consenso que hay con las matazones que se producen. Algo así que debe estar funcionando. Ustedes saben que en la Argentina hay una versión, yo la sufrí la primera vez que me secuestró la policía, que es que al salir, la dificultad que tenía era enfrentar a los vecinos del barrio donde vivía, porque todo el mundo corría a la bolilla y se la hacían llegar a mis padres de, bueno, algo habrá hecho. Por eso se lo secuestraron. Es cierto que yo algo habría hecho, pero lo peor eran ellos que, sobre pretexto de que un joven, yo en esa época era más joven que ahora, tenía, la primera vez fue 12 años, eh, puede haber hecho, sí, sí, y para colmo les cuento lo que hice, fue recoger de un amigo que estaba escapando de la policía una revista que se editaba en México. Del trotskismo internacional, de la Cuarta Internacional, ¿no? Y entonces por eso la policía después me empezó a perseguir ese mismo día. Bueno, los vecinos le decían a mis padres, bueno, es que algo habrá hecho. Yo me pregunto, ¿en México no está operando una versión semejante ante esto? Porque no puede ser. Acá se descubren enormes de cientos de cadáveres, de restos mortuorios en Veracruz, en Saltillo, en Monterrey, etcétera, etcétera. En Puebla mismo. Y sin embargo la población no tiene una respuesta. Entonces me parece que estos son los temas, por lo menos que a mí me interesan, de la impunidad. No, debo confesar que no soy un experto en estadística, no me gusta mucho la idea de que se cuantifique la impunidad. Lo que sí me inquieta como analista, como psicoanalista, es cómo operamos ante la subjetividad impune. No sé, esto es lo que yo tenía para decirles. Me gustaría escuchar algo de sus respuestas y críticas. Más que crítica, mostrarte mi sorpresa por la primera frase. ¿Cómo está el mundo que la impunidad se mide?
y si te das cuenta, de los últimos años hay tendencias globalizadas de medir todo lo que se pueda Exactamente. poner en una estadística, las preferencias de votos, la popularidad, la corrupción, la impunidad, la criminalidad, no sé, todo se está midiendo. ¿Y de qué nos sirve medir todo si no hay la capacidad de solucionarlo? Mira, me haces pensar en lo siguiente, si todo se puede medir, es que hemos perdido la elemental noción de la medida. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve medir? Exactamente. ¿Para qué sirve medir? Hemos perdido la medida, Ajá. porque antes nos indignábamos. No sé, en el 68 los estudiantes, los ferroviarios y los médicos se indignaron e hicieron lo que pudieron hacer en el 68 de México. Pero hoy día pasan cosas, no sé si sirve la comparación, muchísimo más graves, no sé, haber encontrado cerca de Saltillo un cementerio con 400 restos humanos, ¿no? Y no pasa nada. O sea, no hay medida ante el hacerse tonto, por no utilizar una figura un poco más americana, ¿no? De no hacerse güey. Hay algo, sí Acá le llamamos cosas, de otra forma. sí pasan cosas. Por ejemplo, hay reacciones que ya está tomando la gente como los linchamientos. Fíjate, pero eso tiene que ver con el grado de impunidad. Exactamente. De que no se aplica la justicia y la ley justicia, a los delincuentes. No se les entonces castiga. Deciden tomarse la justicia por propia mano. Ajá, entonces ahí se promueve la venganza. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces el pueblo toma la justicia por su propia mano. La familia, la gente, las personas empiezan a tomar justicia por propia mano. Y no es indio ladino el que no se venga. Sí, ándale. Y entonces así decían antes. Sí. Hay una participación de esta subjetividad que al ver la impotencia de la ley o la incapacidad de la ley, entonces toma justicia por propia mano. No está generalizado el fenómeno, pero ya está empezando a ocurrir con mucha incidencia. Sí. Nada más que lo que tú planteas es fuerte, ¿no? Porque la forma de tomar justicia por su propia mano en los linchamientos es difícil, es muy complicado. Sí. Respondes igual que el sistema. Exacto. Sí. La otra versión es la de Cherán, en Michoacán. Sí, Cherán, se organizó la gente y sacó a todos los partidos políticos y todo, y tomó la justicia de otra manera. ¿No? Bueno, se organizaron. El tema en ciertas comunidades, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en algunas partes, de los usos y costumbres. Sí, ¿no? Sí. Pero a eso es a lo que yo voy, ¿no? Pero ahí hay ley, ahí hay norma. En la venganza y en el linchamiento no hay ley. No, exactamente. Hay algo diferente. Donde hay norma, hay crueldad, hay la misma crueldad. Ajá, hay una crueldad instituida o hay una crueldad desbordada, ¿sí? Porque una cosa es que por usos y costumbres se pueda castigar a un ladrón bajo la ley de que ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. La ley del talión. Quería reformar López Zavala cuando pretendió ser diputado local. ¿No? ¿Sí? O esta otra desbordada de los linchamientos que hemos tenido ya en Puebla históricamente presencia, ¿no? Hay zonas donde los linchamientos han sido una tradición. Sí. La zona de Jalpan. Ándale. Canoa. Ajá. Sí. Yo quisiera, para concluir por lo menos mi participación, ¿no? Yo me tomaría un poco más de tiempo para estudiar en detalle la cuestión de los linchamientos y de tomar justicia por propia mano y la articulación de esto con usos y costumbres locales. Digo, entre otras cosas porque, bueno, lamentablemente yo soy un bicho de ciudad. Tengo la impresión, por lo que veo en ustedes, que les ocurre lo mismo. Y entonces, en la ciudad no hay usos y costumbres. La cuestión de a un acto responder con otro acto es algo que hay que estudiar. Les recuerdo que en el psicoanálisis está, por un lado, Freud con algunas cuestiones que él planteó respecto a un señor que se llamaba Hamlet, que no podía
vengar la muerte de su padre, que además había sido envenenado colocándole veneno en el oído, cosa que hoy hacen muchos medios de comunicación, porque entran por el oído. Sí. Y por otro lado, Lacan tomó el caso de Hamlet para ver, dialogar, pero tomando nota que siempre Lacan se interrogó sobre por qué Hamlet no se atrevía a cumplir con lo que le tocaba hacer, que era vengar al padre. Qué interesante. Oye. Ya es, perdón, y ya termino. Y lo último es que eso se complica más cuando Lacan introduce en el psicoanálisis el acto analítico. Uno se tiene que preguntar, tomar la justicia por la propia mano, ¿qué tipo de acto es? ¿Civilizado? No, al contrario, es un regreso. No, perdón, no se vayan a molestar, pero los únicos que hacen esos actos son los civilizados. Yo nunca encontré un perro colgando a otro perro, por ejemplo. Esas cosas las hacen humanos. Aida quiere comentarte algo, Alberto. Sí, adelante, Aida. Perdón. De las manifestaciones que hubo de mujeres, hubo una que no sé si se enteraron, fue una convención que se organizó de mujeres zapatistas. Estuvo muy concurrida, pero además con personas nacionales e internacionales, muy amplia en cuanto a todo, pero además con acciones para llevar a cabo para la siguiente convención. Es decir, no quedó nos reunimos y ya, sino hay que hacer esto, esto y esto, se designaron acciones, pero no se les dio publicidad. Es decir, esto quedó oculto. Pero fue una convención masiva. ¿Y no conoces a nadie? ¿No tienes el contacto como para llamarle, para tener una información? No, sé que hay varios periodistas, una de ellas es Plaqueta, es una periodista que está en Telefórmula, muy interesante esta mujer, y ella participó de manera activa. Pues hay que buscarla, ¿no? Y a ver si podemos tener algún comentario de ella. O alguna cosa con ella para que nos dé información. Oye, antes de despedirte, y bueno, por supuesto darte las gracias y ver cómo te estás tomando tu mate, lo cual despierta una gran envidia en mí. Yo no tengo ningún problema que tú me invites y te puedo asegurar que yo voy a Puebla y durante una semana te cebo mate. Ahí viene el dato, mira, nos vamos a cemar el mate. Ellos no saben lo que es cemar el mate, pero ya lo aprenderán. Oye, fíjate que muchas personas de las que nos siguen y después en las repeticiones, que son muchas las que por fortuna están pendientes de todos los comentarios que haces desde Buenos Aires, me preguntan, ¿por qué cuando dice de López Obrador que va a votar por López Obrador si él es argentino? Entonces, esa es una pregunta. La otra pregunta es, este señor, es la doña, si está nacionalizado mexicano, ¿puede votar en Buenos Aires o tiene que venir a México? Y tercera pregunta, ¿y si viene a México, podrían invitarlo a estar en vivo para tener más programas con él? Ahí te las paso. Bueno, la primera pregunta. Como buen mexicano, yo nazco donde me dio mi CH ganas. En segundo lugar, en efecto, se puede votar y puedo votar y voy a votar desde el extranjero. En tercer lugar, me gustaría mucho, sí, ser invitado a estar en vivo en el programa y hacer algunas actividades como las que se llaman talleres, no sé si académicas, pero bueno, sí académicas sí, porque yo soy fanático de Racing, que le llamamos la academia, pero talleres, seminarios sobre estos temas, porque mira, me quedé pensando en algo que comentaste tú recién, Jesús. Perdón, Aida señaló esta importante reunión, a mi gusto muy buena, de las mujeres zapatistas. Para colmo ya se compraron, ya se fascinaron a mi actual mujer y ya anda de zapatista ahí armando una expedición a Chiapas, porque ella quedó muy impactada porque los temas que trataron eran los temas de la vida cotidiana, no eran mucho rollo, sino eran muchas nueces. ¿Sí? Pero yo lo que quería agregar, y Aida decía, bueno, esto no fue informado por los medios.
Mire, el problema es que basta con que una mujer se entere y ya, se va a enterar todo el mundo. Oye, lleva este comentario a la CIA. La nueva directora de la CIA es mujer. Bueno, no sé, nos va a garantizar lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, muchísimas gracias. Saludos. Como siempre. Un gran abrazo a cada uno. Interesantísimos tus comentarios. La cuestión de la invitación, el Mati. Ahorita vamos a ver con Aeroméxico, a ver qué facilidades te da. Ok, bien, gracias. Un abrazo. Interesantísimo, como siempre, ¿verdad? Me sorprendió mucho esta primera frase de Alberto.